Hamashiach, aleluya, aleluya, exáltale con gozo y con ánimo, fuerte, aleluya. Qué bueno que estamos gozosos, dispuestos, estás bien despierto, sí, aleluya, allá con sus mejores ropas, ¿verdad? Porque Shabbat es una fiesta, bendito es Yahweh Sebaot, recuerden el Shabbat. Es el día de reposo, pero también es una fiesta, está considerado como una fiesta. Ustedes lo pueden estudiar en Levítico 23, ahí está incluido también el Shabbat, así que hay que estar siempre con nuestras mejores ropas, bien bañaditos, bien enlocionados o con perfume las mujercitas, sí, aleluya. Y podemos reposar, claro, pero pues disfrutando del Shabbat, pero siempre dándole lo mejor al Eterno, porque todo lo que hagamos para el Eterno no es en vano. Bendito es Yahshua HaMashiach. Amados Sahim, vamos a empezar con esta preciosa parashá. Es una parashá muy bonita, ¿sí? Igual que las anteriores y las próximas. Esta parashá se titula Vayishlach, Vayishlach. Parashá, porción, Vayishlach. ¿Qué significa Vayishlach? Y él envió, y él envió. Si ustedes recuerdan, en la parashá anterior, estudiamos un poquito ya la vida de Jacob, empezamos a ver que era un varón justo, etcétera, etcétera. Bueno, hoy vamos a continuar estudiando más acerca de nuestro padre Jacob. Bendito es Yahweh, aleluya. Bueno, vuelvo a repetirles el título porque sé que hay muchos nuevecitos que están anotando. Recuerden, hoy vamos a leer mucho, vamos a estudiar mucho, así que yo les sugiero que anoten nada más las citas, que pongamos mucha atención, traten de seguir las citas en la Biblia los que puedan y los que no pongan mucha atención porque vamos a leer bastante y vamos a estudiar un tema muy bonito que nos va a ayudar a tener más claro qué es lo que espera el Eterno de nosotros en estos tiempos. Amén. Entonces, una vez más, Parashá Vayishlach. Esta parashá, que significa y él envió, abarca desde Génesis 32, verso 3, Génesis 32, verso 3, hasta el 36, verso 43. Génesis 32, verso 3, hasta el 36, 43. Y la conclusión, la Haftará, es Oseas 12, 11 y el libro de Abdías. Amén. Vuelvo a retomar esto para todos los nuevecitos que se van sumando. En la Parashá, que es una porción de la Torá, de los 5 libros de Moisés, estudiamos un concepto o una serie de ideas de lo que le ocurrió a nuestros patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, posteriormente a Moshe, etcétera, etcétera. En la Haftará, en la conclusión, vamos a estudiar ese mismo orden de ideas, pero puede ser a través de los profetas, a través de los libros de los reyes, a través también de algunos de los escritos, ¿sí? También nosotros como mesiánicos podemos incluir, y como lo vamos a hacer hoy, citas del Brit Hadashah, del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, como ustedes lo conocieron, que lo correcto es Nuevo Pacto. Es algo muy bonito porque vamos a ver cómo la Biblia, y desde siempre lo hemos visto, pero me refiero a los nuevecitos, es una sola, desde Génesis hasta Apocalipsis. Nada se contradice, solamente, así como estudiamos en el tema de expiación, hay que pedirle al Eterno que nos permita unir, sintonizar, voy a decirlo así, como si fuéramos antenas, ¿verdad? Como radios, sintonizar, unirnos, ponernos en su mente, en su voluntad, y entonces así el Eterno nos da de su luz, de su bendito Ruach HaKodesh, y empezamos a entender cómo está bien desglosada la bendita Torah y las ideas siempre prevalecen y son las mismas. Amén. Muy bien. En esta parashá, en esta porción, encontramos entre otros los siguientes puntos. La preparación de Jacob para el encuentro con Esaú. La lucha contra el ángel, ¿recuerdan? ¿Es un ángel? Sí, se acuerdan en la parashá del año pasado y las que nos ha ministrado nuestro amado Roe. ¿De veras es un ángel? No, es Yahshua HaMashiach, ¿verdad? Aleluya. La lucha, ya después lo vamos a ir viendo, pero bueno, para que se entienda, la lucha contra el malaj, contra el ángel en Peniel. La reconciliación entre Jacob y Esaú. La deshonra de Dina. La bendición de Jacob en Betel, entre muchos otros temas. Vamos a empezar como siempre, vayan ustedes abriendo su Biblia en Génesis 32. Vamos a empezar como siempre haciendo un pequeño contexto, ¿verdad? Es muy importante para saber, recordar, reafirmar algunas ideas de la parashá anterior y poder entrar con más elementos a esta parashá. Bueno, miren, estudiar la vida de los patriarcas es algo muy hermoso, como lo hemos venido haciendo, gracias al Eterno, ¿verdad? Estudiar quién fue Abraham, quién fue Sara, quién fue Isaac, ¿verdad?
quién fue Rebeca, quién fue Rachel, etcétera, etcétera, quién fue Jacob. Estudiar la vida de los patriarcas y las matriarcas de Israel es algo muy interesante, porque a pesar de que su historia, su legado ya tiene miles de años, sus enseñanzas siguen tan vigentes como hoy. Todas sus decisiones, todas las pruebas y situaciones que pasaron, hoy las podemos aplicar a nuestra vida. Y muchos que sean nuevecitos podrían preguntarse, pero ¿cómo? Si ahora no hay faraones, ahora no hay reyes. No, pero hay personas en el mundo que actúan exactamente igual que el faraón, o, ¿sí? O que los enemigos que tuvieron nuestros padres. Entonces, vale la pena analizar con detalle, con calma. A veces no hay mucho tiempo aquí en la transmisión, ¿verdad? Pero ustedes pueden sentarse, pedirle al Eterno que sea el quien nos ministre y analizar, no para encontrar el hilo negro, porque a veces ha habido hermanos, o algunos que ya no son hermanos, que por querer encontrar lo oculto se desvían. No, simplemente pedir al Eterno, Abba, Padre, háblame, ¿qué puedo yo aprender de esta situación que pasó nuestro padre Abraham, Jacob, etcétera? ¿Sí? Jacob fue uno de los patriarcas más bendecidos, pero también fue uno de los patriarcas más probados. Y podríamos preguntarnos por qué. Y es que si nosotros hiciéramos como que un estudio, como lo hemos venido haciendo, acerca de la vida de los patriarcas, acerca de la vida de Abraham, Isaac y Jacob y del mundo que los rodeaba, vamos a ver que el mundo está en una decadencia constante. Las personas que rodearon en su momento a Noé fueron malvadas, ¿verdad? Y después del diluvio, todos los que crecieron de sus hijos, todos los que fueron de su descendencia, también se desviaron. Todos los que rodearon a Abraham fueron malvados, todos los que rodearon a Isaac fueron malvados, todos los que rodearon a Jacob fueron malvados, pero siempre esa maldad va en aumento, va en aumento, va en aumento, va en aumento. ¿Sí? Entonces, nuestro padre Abraham, por ejemplo, le tocó salir de su tierra y liberó y Yahweh lo liberó, perdón, de aquellos que su mal desearon, ¿verdad? Él derrotó a varios reyes, a ver cuántos eran, se los dejo de tarea, ¿sí? Y él vivió en Shalom. A Isaac lo bendijo cuando le robaron los pozos, ¿verdad? Ya había gente mala, cuando le quitaron a su esposa, etcétera, etcétera, etcétera. A nuestro padre Jacob le tocaron pruebas, no vamos a decir quién más y quién menos, pero fue probado en muchas cosas que reflejaban que la maldad ya empezaba no solamente a estar en el exterior, sino en el interior. ¿Por qué? Porque lo amenazó de muerte su propio hermano. Su suegro lo engañó e intentó matarlo. Su única hija fue violada y es un daño exterior. Y sus propios hijos vendieron a su primogénito y le mintieron. Pero a todos los patriarcas, con todas esas pruebas, nunca desfallecieron. Nunca se echaron para atrás. Nunca dijeron, no, yo ya no quiero guardar la Torá. No, siempre siguieron adelante, adelante, adelante. Y entonces vale la pena preguntarnos, ¿cómo es que tenían tanta fuerza? ¿Cómo es que podían, a pesar de pruebas, tribulaciones, aflicciones y situaciones, etcétera, seguir adelante, seguir adelante? ¿Cómo es que lo hacían? Bueno, hoy vamos a detenernos en analizar cómo es eso, cómo Jacob superó todas estas pruebas, qué fue lo que lo motivó y qué fue lo que motivaría después a Moisés y a todos los siervos del Eterno a seguir adelante pese a que a veces el pueblo, la misma familia de ellos, no querían guardar la Torá. Vamos a empezar en Génesis 32. Vamos para allá, Bereshit, Génesis 32, verso, y vamos a leer del 1 al 9. Les platico que hoy vamos a leer bastante. Entonces, Génesis 32, versos del 1 al 9. Dice, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Elohim. Mucha atención aquí, pueden subrayarlo. Ángeles de Elohim, Malahim de Elohim. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Elohim es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, al campo de Edom. Y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia ante sus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte 400 hombres con él. ¡Qué tremendo! Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo, las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos.
Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y le ataca, el otro campamento escapará. Ya estudiamos en la parashá anterior, amados Sahim, que Jacob era un santo, era un verdadero Kadosh, ¿verdad? Tenía una comunión con Elohim muy fuerte, tenía una espiritualidad muy alta. Y no lo criticamos, nunca vamos nosotros a criticar ni a hablar mal de nadie, y mucho menos de uno de los patriarcas o de uno de alguien que esté descrito en la Torah, en la Biblia. Pero nuestro padre Jacob aquí pasó por alto, entre la intensidad del momento, no recordó lo que leímos al principio, y lo vamos a volver a leer, vamos a Génesis 32, verso 1 y 2. No recordó los malajim que había visto. Dice, Jacob siguió en su camino y le salieron al encuentro. ¿Ya lo vieron? O sea, Jacob iba ya saliendo con su familia y entonces le aparecen, le salen al encuentro malajim de Elohim. Tal es así que él puso el nombre de aquel lugar como Mahanaim, exactamente. Entonces, si ya había malajim a su alrededor, si ya había ángeles a su alrededor, ¿por qué preparar tantos regalos para Esaú? ¿Por qué preocuparse tanto en enviar mensajeros para decir, bueno, Jacob viene para acá, y luego que le dijeran que venían 400 hombres con él? No vamos a criticar de ninguna forma a nuestro padre Jacob. Nadie, jamás, nadie de los que estamos reunidos hoy se ha enfrentado a una situación en la cual 400 hombres armados, malvados, quieran venir por alguno de nosotros. Entonces no lo vamos a criticar, simplemente vamos a resaltar algunos puntos para que nosotros aprendamos. Nuestro padre Jacob ya tenía una protección muy grande. Ahorita lo vamos a ver. Vamos al Salmo 19. Si quieren anoten la cita, yo voy para allá. Salmo 19. Salmo 19 en el verso 12 y 13. Aleluya. Dice aquí, bendito es Yahshua HaMashiach. Permítame, aquí está. Dice, ¿quién podrá entender de sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Quién podrá entender de sus propios errores? Nuestro padre Jacob aquí tal vez por la intensidad del momento cometió un error, un descuido, olvidó que ya había una promesa y que ya había malajim alrededor de él y quiso hacer lo que humanamente cualquiera de nosotros podría haber hecho, ¿verdad? Y eso es un decir porque algunos nos podríamos haber quedado paralizados al saber que 400 hombres venían contra nosotros. Pero eso va a cambiar primeramente el Eterno a partir de ahora, porque de eso se trata el tema, ¿verdad? Entonces no estamos criticando a Jacob, no estamos diciendo que seamos mejores. Esto siempre hay que decirlo para ser humildes, porque no tener orgullo y decir, ay, ¿cómo se equivocó? No, nadie lo ha pasado. Nuestro padre Jacob olvidó que acababa de ver ángeles a su alrededor y entonces cuando le avisan que vienen 400 hombres contra él a exterminarlo, porque sabía lo que había dicho Esaú, se empieza a preparar, se empieza a repartir los campamentos, a hacer regalos, etc. Se preocupó. Salmo 127, 1 y 2. Y esto es algo que nosotros vamos a empezar a corregir en nuestra vida. Si Yahweh no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Yahweh no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Elohim el sueño. Entonces, vuelvo a decirlo, a veces nosotros hemos tenido algunas experiencias con el Eterno, en donde vemos su protección, su favor, y de repente viene otra situación, y muchos de nuestros hermanos, muchos de nosotros nos hemos ocupado y preocupado de querer hacer algo físicamente. Así como Jacob, voy a separar los dos campamentos, voy a enviar regalos, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Muchos hermanos que ya tienen tiempo estudiando Torah, ¿verdad? Sí, a un saludo, a un abrazo fuerte a los varones, saludos con respeto a las hermanas. También han pasado esta situación. El Eterno les ha hecho muchos milagros, y viene otro problema y quieren en sus fuerzas volver a solucionarlo, pero eso no está bien, Entonces vamos a regresar para que veamos de qué se trata, por qué Jacob en el momento, por la intensidad, olvidó todo lo que había pasado con él y cómo después nosotros vamos a corregirlo. Génesis 28, Bereshit 28, verso 15. Mucha atención.
Esto sucedió muchos años atrás, ¿recuerdan? Dice, voy a leerles desde el 13 para que ustedes tengan el contexto. Dice, y aquí que Yahweh estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Yahweh, el Elohim de Abraham, tu padre, el Elohim de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y tu simiente. He aquí, mucha atención, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Ya aquí había, si lo leemos despacito, había ya una promesa muy grande. Iba Jacob a sobrevivir a todo, porque a él le iba a dar la tierra. Iba a ir y iba a regresar siempre con la protección de Yahweh, porque le dijo el Eterno, y no te dejaré. ¿Verdad? Hasta muchas veces lo hemos estudiado y lo hemos subrayado, no te dejaré. Entonces, vamos adelantito aquí a Génesis 31 en el verso 3. Amén. Esto también ya había pasado antes, varios años atrás. Dice, también Yahweh dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Qué tremendo. Y más aquí adelante en el verso 11 dice, y me dijo el Malach de Elohim en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados y pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Elohim de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Tuvo varias visitaciones de Elohim, varias visitaciones de Elohim. Ahora vamos aquí en el mismo 31 a leer el verso 29. Dice, aquí está hablando Labán, dice, porque hay en mi mano, poder hay en mi mano para haceros mal. Mas el Elohim de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate de que no hables a Jacob descomedidamente. O sea, no solamente a él, a Jacob le había dicho el Eterno que lo iba a llevar, que lo iba a traer, sino hasta a sus enemigos, como en este caso Labán, que también iba con la intención de matarlo, le dijo, detente. O sea, hubo muchas muestras en las cuales Yahweh siempre le dijo a Jacob que estaría con él. Amén. Ahora vamos adelantito, muy adelante a Marcos, vamos al libro de Marcos, vamos al nuevo pacto, al Brit Hadashah, Marcos 4:35. Y esto es un extracto muy pequeño de un tema que ustedes pueden consultar, que nos dio nuestro amado Roe, que se llama gritos de reproche, gritos de reproche. Marcos 4, y vamos a leer desde el verso 35 hasta el 41. Yo sé que voy algo rápido, tranquilos, ahorita vamos a entender de qué se trata. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Está hablando nuestro Adón Yahshua. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y también había con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas a la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, nuestro Adón Yahshua, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¡Qué tremendo! Y vamos a ver otra narración de este mismo evento en Lucas 8. Lucas 8, en el verso 22 y al 25, dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, mucha atención, y hasta pueden subrayarlo, pasemos al otro lado del lago. Pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Nuestro padre Jacob y los discípulos tuvieron algo en común. A nuestro padre Jacob, Yahshua HaMashiach, Yahweh, le había dicho varios años antes, desde el inicio de su travesía, que el Eterno lo iba a llevar, lo iba a traer,
le iba a dar la heredad de sus padres y que no lo iba a dejar hasta que esto se cumpliera. Los discípulos habían escuchado un mandamiento, de una manera un poco diferente, pero al final es lo mismo. Vayamos al otro lado. ¿Qué significaba? Diciéndolo Yahshua HaMashiach, que ellos irían al otro lado pese a lo que pasara. Fuera lo que pasara, pasara lo que pasara, ellos iban a llegar al otro lado. Así también Jacob iba a poder ir con Labán, regresar y heredar la tierra que le había prometido nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Muchas veces en momentos de tal intensidad, donde el peligro se hace muy notorio, porque son situaciones de peligro, muchas veces olvidamos las promesas de Yahweh, olvidamos la protección, y eso es lo que tenemos que aprender a corregir. Hay unos videos que yo les recomiendo, están muy interesantes, que se llaman Vendrá la hora de la prueba y con ella el pánico. Vendrá la hora de la prueba y con ella el pánico. Nosotros, como la última generación, tenemos que estar preparados ya de una manera diferente, en la cual, aunque veamos situaciones de peligro, nuestra fe y no el miedo tiene que ser quien tome el control de nuestros pensamientos. Vamos a ver cómo el Eterno nos pasa por pruebas para irnos moldeando, nos va construyendo. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 10. Y esto es en todo momento. El Eterno puede haberte probado muchas veces en esta semana para que vieras que tu temperamento esté controlado, que tus pensamientos estén controlados, y si te saliste de tus cabales y actuaste mal, también para que te des cuenta y lo corrijas. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13, dice: no os ha sobrevenido ninguna, ahí dice tentación, ráyale, táchale, es prueba. El Eterno no tienta. Recuerden que eso está en Santiago 1:12. Yahshua HaMashiach no tienta a nadie. Entonces vamos a leerlo como debe de ser. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Elohim, que no os dejará ser probados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar. Entonces, si pasamos una situación crítica de una o de otra forma, yo recuerdo alguna vez que venía manejando en carretera, obviamente, y empezó a llover muy fuerte, y pues uno deja de ver, la carretera está resbalosa, los sentidos físicos ya no perciben, porque aunque yo pudiera ver bien con mis lentes, el parabrisas, pues con la lluvia y la tierra, pues ya no se ve bien, ¿verdad? Hay coches atrás, coches adelante, íbamos pasando junto a unas montañas que se podían deslavar, etc. Entonces todo eso empieza a abrumarnos, pero en ese momento el Eterno permite, en mi caso, que yo tomara la decisión de que el miedo no se sobrepusiera a mi fe, sino decir, no, voy a cantar Jalel, Baruch atah Adonai, y seguir avanzando y seguir cantando Jalel, y entonces el Eterno nos da, junto con la prueba, la salida. Por eso vuelvo a repetirles, estudien el tema armas de nuestra milicia, es muy importante, porque así cuando conocemos las armas de las cuales disponemos, vemos las salidas que podemos tomar para que esa prueba se acorte y salgamos victoriosos. Vamos a Segunda de Reyes, en el capítulo 6, vamos para allá, nos vamos a gozar esta parte de la bendita Torah, a mí me gusta mucho. Segunda de Reyes, vamos para allá, Segunda de Reyes, capítulo 6, versos del 8 al 20, por eso les decía que vamos a leer bastante. Segunda de Reyes, capítulo 6. En tu Biblia puede decir, amado Ahamadajot, Eliseo y los sirios. Dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Elohim envió a decir al rey de Israel, mira que no paséis por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Elohim había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declarasteis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel.
el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le dijo, y fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces se envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército. Vamos a volver a leer esto, es muy importante. Enviaron contra un hombre, ¿a quién? Envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad para prender a un hombre. ¡Qué tremendo! Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Elohim y le dijo, he aquí que el ejército que tenía que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? El miedo lo tomó el miedo. Entonces se preocupó y dijo, ¿qué vamos a hacer? Nos están sitiando, estamos rodeados de enemigos. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y le dijo, te ruego, oh Yahweh, que abra sus ojos para que vea. Entonces Yahweh abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Yahweh y dijo, te ruego, oh Yahweh, que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. ¡Qué tremendo! El Eterno siempre va a estar dándonos, porque Él es bueno, no porque lo merezcamos, una protección sobrenatural. A veces, en momentos de crisis, como que se nos ha olvidado, como que se nos ha pasado, y, pero ¿ya qué voy a hacer? ¿Cómo voy a resolver esto? Y el miedo sobrecoge a las personas. Por eso es muy importante que vean el tema. Vendrá la hora de la prueba y con ella el pánico, porque no nos tiene que sobreponer el miedo, no nos tiene que tomar, no nos tiene que dominar. Al contrario, la fe tiene que estar por encima, porque así como Eliseo se mantuvo tranquilo porque sabía quién estaba con él, teniendo un ejército, ya no 400 hombres, un ejército en contra suya, así también nosotros tenemos que hacerlo. Vamos a un poquito más aquí adelante, porque el enemigo siempre va a querer intimidar conforme al número. Yahshua Mashiach le reprenda. Pero aunque fueran miles, el Eterno los puede destrozar, los puede apartar, los puede retirar, tan solo con una orden. Segunda de Reyes, capítulo 18. Vamos adelante y vamos a leer bastante, del verso 13 al capítulo 19. Segunda de Reyes 18, y mucha atención. Vamos a disfrutar la lectura. Yo a lo mejor no leo muy bien, pero ustedes en casa, cuando vean el video, o si ahorita ya tienen la cita, concéntrense en la lectura. Dice, a los 14 años, el rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria. Otra vez, a los 14 años del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis, yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Yahweh y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Yahweh y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Aquí el rey Ezequías, siendo intimidado por el rey de Asiria, por Sennacherib, entonces empieza a querer resolver todo en sus manos, como nuestro padre Jacob. Y empieza, bueno, hay que sacar oro y desmantelen esto y quiten lo otro y aquí y allá, saquen el oro del templo, imagínense. Verso 17. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsaris y al Rabsacés, con un gran ejército desde Laquis, contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. O sea, hace que al final, a pesar de que el rey Ezequías quiso solucionar las cosas mediante sus medios, no funcionó. Dice, llamaron luego al rey y salió a ellos Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller. Y les dijo el Rabsacés, decid ahora Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas?
Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerzas para la guerra, mas ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña cascada, en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es Faraón, el rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si me decís, nosotros confiamos en Yahweh, nuestro Elohim, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías, y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén, en Jerusalén? Ahora pues yo te ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos, si tú puedes dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso he venido yo ahora sin Yahweh a este lugar para destruirlo? Yahweh me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Y entonces dijo Eliakim, hijo de Hilcías, y Sebna, y Joa al Rabsacés: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá a oídos del pueblo, a oídos del pueblo que está sobre el muro. Y el Rabsacés dijo: me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. Entonces el Rabsacés se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá y habló diciendo: oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Vemos aquí que era un enemigo, Yahshua HaMashiach le reprenda, malvado, fuerte y despiadado, que inclusive se valía de hacer querer ver que Yahweh lo había enviado, pero sabemos que no es así, por lo que veremos más adelante. Dice, me voy a ir hasta el verso 37, entonces Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, y escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías rasgados sus vestidos y le contaron las palabras del Rabsacés. Cuando el rey Ezequías lo oyó, atención, aquí cambió la estrategia, y eso es lo que al final les dio la victoria a nuestro padre Jacob, al rey Ezequías, a Eliseo y a todos aquellos que en una situación complicada confiemos en Yahshua HaMashiach. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio, y entró en la casa de Yahweh, es decir, se arrepintió: Padre, ¿por qué hice mal las cosas? ¿Por qué no confié en ti? Y envióle aquí mayordomo y a Sebna y a escriba y a los ancianos de los Kohanim, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijos de Amós, para que le dijesen: así ha dicho Ezequías, este día es de angustia y de reprensión y de blasfemia, porque los hijos que están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Yahweh tu voz, todas las palabras del Rabsacés, a quien el rey de los asirios ha enviado, y para blasfemar al Elohim viviente, y para vituperar con palabras las cuales Yahweh tu Elohim ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. ¡Qué tremendo! Y vamos a adelantar un poquito. Vamos aquí al verso, permítanme un momento. Vamos al verso 29. Dice: y te daré por señal, oh Ezequías, este año comerás lo que nacerá de suyo, y el segundo año lo que nacerá de suyo. Y el tercer año sembraréis y segaréis y plantaréis viñas y comeréis el fruto de ellas. Y lo que hubiere escapado, lo que hubiere quedado de la casa de Judá volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba. Porque saldrá de Jerusalén remanente, y del monte de Sión los que se salven. El celo de Yahweh de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Yahweh acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Yahweh, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Mucha atención. Aconteció que aquella misma noche salió el Malaj, el ángel de Yahweh, y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínime, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba a sus ídolos en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron de espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esarhadón, su hijo. Tremendo. Por eso quiero, para los nuevecitos, que analicen esto. Vimos en Génesis la historia
de nuestro padre Jacob, cómo se preocupó, cómo quiso resolver las cosas de una manera física, preparando regalos, separando los campamentos. Lo hizo bien, sí, la estrategia que él siguió fue correcta. Sin embargo, lo primero era, al igual que el rey Ezequías, primero hicieron lo físico, pero lo primero era hacer lo espiritual, recordar las promesas de Yahweh, que Yahweh ya le había dicho que iba a ir, que iba a regresar, que Yahweh le había dicho que no lo iba a dejar. Así también al rey Ezequías, lo primero antes de sacar el tesoro del templo, ¿sí? Y de desmantelar cosas que habían sido dedicadas a Yahweh y dárselas a un malvado, sino primero acudir al profeta Isaías, pedir tefilá, y entonces el Eterno haría su obra porque Él lo prometió. ¡Qué tremendo! Así es una parashá y una haftará. Podemos concluir la misma idea, en este caso, con el libro de los Reyes. Fueran un enemigo, dos enemigos, 400, fuera un ejército o hasta 185,000, o fueran miles y miles y millones de enemigos, para Yahweh no hay ningún problema en destruirlos, amados Ajim. Esto es algo que siempre tenemos que tener muy presente. Puede ser que no sean enemigos físicos. Yo les platicaba hace un momento, a mí fue un viaje en carretera y no era un enemigo la lluvia, ¿verdad? Pero era una situación donde el temor me quería tomar, donde el miedo me quería tomar y nublar mis sentidos. Ahí es donde nosotros tenemos que recordar en quién confiamos. No permitir que el miedo nos tome, sino al contrario, buscar de inmediato la protección del Eterno, no con miedo, sino sabiendo que Él hará porque Él es bueno. Vamos a Génesis, a Bereshit, de regreso a la Parashá, en el capítulo 32, y vamos a leer el verso 22 al 30. Bereshit 32, 22. Dice, mucha atención con esto. Y se levantó aquella noche y tomó a sus 2 mujeres y a sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó, pues se hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó. ¿Recuerdan? Cuando dice aquí luchó, la palabra hebrea se refiere a sujetar, no a dar puños, no, a sujetar. Jacob se sujetó con todas sus fuerzas, porque era un varón muy fuerte. ¿A quién? ¿A un ángel? No, a nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Y entonces dice, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob, mientras con él se sujetaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y le respondió Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Entonces, Jacob estaba sujetándose nuevamente ya sabemos que no es un malaj, sino Yahshua HaMashiach, se estaba sujetando a él con todas sus fuerzas y no pidió bendición mientras sus fuerzas le permitían seguirse sujetando. ¿Cuándo fue que pidió la bendición? Cuando fue descoyuntado su muslo. Entonces, no vamos para allá, anoten la cita. En 2 de Corintios 12, verso 10, Rab Shaul nos enseña que cuando somos débiles, somos fuertes. Jacob ya nunca jamás iba a poder hacer lo que hizo, por ejemplo, cuando llegó con Raquel, ¿verdad? Quitar la piedra, él solo. Era un varón muy, muy fuerte físicamente. Ya no, eso se terminaba en ese momento. Pero a partir de ese momento era Israel. Israel, el que luchaba con Elohim. No dice contra Elohim, no. Dice, porque has luchado con. O sea, Yahweh iba a estar con él. Una protección especial. Amén. A través de su debilidad física, él ahora tendría que recurrir siempre, como lo hizo después Ezequías, como lo hizo Eliseo, etcétera, a la protección de Yahshua HaMashiach. Cuando nosotros nos abandonamos así en Yahweh, en Yahshua HaMashiach, y decimos, porque yo sé que no solo me ha pasado a mí, a muchísimos de ustedes también, ya no sé qué hacer. Abba Kadosh, en el nombre de nuestro don Yahshua HaMashiach, yo dejo esta situación en tus manos. Ayúdame a resolverla, no tengo idea de cómo hacerlo. Y entonces el Eterno, porque Él es bueno, si es un enemigo lo quita, si es una situación la resuelve, etcétera, etcétera, etcétera. Porque dejamos de confiar en nuestras fuerzas físicas y en estos tiempos eso va a ser fundamental. Vamos a Lucas 8, vamos a leer el verso 43. Lucas 8. Esta ya va a ser la última vez que yo me refiero a esto,
pero es muy importante. Como última reflexión, vamos a Lucas 8. Lucas 8, Gilel, recuerden que es el nombre en hebreo, 8:43. Dice: pero había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos de todo tipo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Y se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. ¿De quién? De Yahshua HaMashiach. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Yahshua dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, Kefas, y los que estaban con él: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Yahshua dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies y declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ven Shalom. ¿Por qué digo que es la última vez que me refiero a esto? Esta mujer representa a Israel. Y al igual que Jacob, nuestro padre, ella intentó solucionar su enfermedad por muchas formas físicas. Contrató médicos, hizo aquí, hizo allá, y ya no le quedaba nada para poder ser sanada. Vamos a leer nuevamente el 43. Dice: desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Esta mujercita, al igual que muchas almas que están viendo esta transmisión, estaba sujeta a querer resolver su enfermedad por sus propios medios, por sus propias fuerzas. Así muchos que están representados en esta mujer que representa a Israel, todavía siguen agarrados de sus cosas, de sus casas, de sus medios, de sus familiares impíos, porque son anti-Mashiach, porque no guardan Torah. No lo digo yo, lo dice la Torah. Quieren seguir agarrados, quieren seguir cautivos y se están acabando. Su fe y su espiritualidad, vamos a decirlo así, su crecimiento espiritual va menguando, va menguando. Porque Lot, cuando estuvo en Sodoma, no se volvió más Kadosh. Aunque Kefas dice que es el justo Lot. No se volvió más Kadosh. Por algo Yahweh mandó a los Malajim a que lo sacaran de ahí. Muchos están sujetos, así como esta mujer, a su enfermedad, y están, por no decirlo, cautivos en una cárcel del tamaño de un país. Y el tiempo sigue avanzando. Son muy poquitos los que han despertado del castigo, de las palizas que les daba el mundo, cansados como esta mujer enferma, y se han entregado a una sola esperanza: sujetarse del tzitzit de Yahshua HaMashiach. A todos los que lo han hecho, yo les tengo buenas noticias. Vas a ser muy bendecido. Vas a ser muy bendecido, no porque yo lo diga, sino porque Yahshua lo dice y porque Él es quien te está llamando. Pero si tú quieres, como la mujer en los 12 años, seguir enferma y tratar de resolver las cosas por tus medios y agarrándote a tu casa, a tus medios físicos, a lo que has logrado según tú, por tu propio trabajo, no pienses que vas a ser bendecido. Vamos a Zacarías. Libro del profeta Zacarías. Es muy bonito estudiar los profetas. Zacarías ya están ministrados por nuestro amado Roe en este precioso canal, precioso porque es palabra del Eterno, en este canal Shalom 132. Vamos para allá. Zacarías 8, verso 23. Dice ahí: así ha dicho Yahweh de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de Judá, mil disculpas. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, a un yehudí, diciendo: iremos con vosotros porque hemos oído que Elohim está con vosotros. Si tú estás solo, allá o allá o allá o allá, no, ¿de dónde te vas a tomar? ¿Te vas a tomar de los tzitzit de Yahshua HaMashiach? Sí. Pero si tú tuviste la oportunidad de acercarte a un siervo de Yahweh y no lo hiciste, ¿de qué pretexto vas a poner? Los que aman su jaula de oro, y el mundo y sus deleites, el pecado y su concupiscencia, ¿sí? Porque hay muchos que se están conectando que todavía aman el comer puerco, aman el no guardar el Shabbat, aman el pecado en general, y aman sus posiciones y sus posiciones. Los que aman su jaula de oro, aunque brille como el oro, no deja de ser jaula. Si alguien ama sus bienes terrenales materiales, entonces
Vamos a ver Ezequiel, vamos al profeta Ezequiel en el capítulo 7. Ezequiel capítulo 7, en el verso 17 al 19, dice: Toda mano se debilitará y toda rodilla será débil como el agua. Se ceñirán también de cilicio y les cubrirá terror. En todo su rostro habrá vergüenza, en todas sus cabezas estarán rapadas. Arrojará su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Yahweh. No saciarán su alma ni llenarán sus entrañas porque han sido tropiezo para su maldad. Es tiempo, amados Sahim, de que todos estemos cada día más con la vista en los cielos, con la vista en lo espiritual. Hay muchas cosas que este mundo nos ofrece. Lo dicen las Jalelot que ha compuesto nuestro amado Roe. El mundo ofrece mucho, pero nada me ha llenado, porque solamente en ti he encontrado, bendito Yahshua Mashiach, la salvación. No es la letra, ¿verdad? La estoy parafraseando, pero es así. Sí, el mundo ofrece muchas cosas que brillan como el oro, que son atractivas, pero nada de eso nos va a dar libertad, vida eterna y mucho menos la salvación. Salvación en la vida eterna y salvación en el momento en el que necesitemos nosotros la protección de Yahshua HaMashiach. ¿Sí me doy a entender? Es muy importante, es muy importante, amados Sahim, empezar, si todavía no lo habían discernido, ya hacer la diferencia, decir, no, está mal, tengo que corregir, rápido, rápido. Jacob y la mujer, que sabemos que representa a Israel, tienen en común el entregarse a Yahshua HaMashiach y salir librados de sus enemigos físicos y enfermedades. Con todos los ejemplos que estudiamos hoy, no podemos pensar como el mundo y decir, bueno, de peores cosas me ha librado Dios y de peores cosas me librará. No, cada cosa de la cual nos ha librado es por su inmensa compasión. No debemos de descuidarnos, sino al contrario, seguir creciendo en santidad. Yahweh nos ha librado por su inmensa compasión, por su compasión inmerecida, por supuesto, pero a ningún impío, a ningún pecador, salvó de sus enemigos. Vamos a repasar. ¿Salvó a Jacob? Sí, sí lo salvó. ¿Quién era Jacob? Un santo. ¿Salvó a los discípulos del mar? Sí. ¿Los salvó? Sí. ¿Por qué? Porque eran santos. ¿Salvó a Eliseo del ejército que lo rodeaba? Sí. ¿Por qué? Porque eran santos. ¿Salvó a Ezequías? Sí. ¿Por qué? Porque se humilló delante del Eterno, se vistió de cilicio y dijo, perdón, ayúdanos, oh Yahweh, perdónanos por tu inmensa compasión. No hay otra forma de ser guardados de todo lo que ha de venir, sino velando, orando, como para ser tenidos dignos de escapar, dice en Lucas 21:36. No vamos para allá. Si tú, amado amada Jot, si yo soy Kadosh, ánimo, 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 ánimo. Yahshua HaMashiach nos prometió que nos llevaría a su presencia antes de la ira. Ya lo vimos en el tema que nos dio nuestro amado Roy en la recta final 122, repásenla. No nos preocupemos. Si Yahweh nos dijo que nos llevará, Él nos llevará. Él vendrá por nosotros. Él nos llevará a su presencia. Nada nos faltará y nada nos pasará. Porque así como Jacob vio ángeles en Mahanaim, así en estos momentos junto a ti, junto a mí, junto a todos los santos y las santas, hay ángeles. Estamos llenos de Ruach HaKodesh por su inmensa compasión. Si el mar se agita y sentimos que nos hundimos y vemos cosas fuertes aquí y allá, no se preocupen, no nos preocupemos, no dejemos que el miedo nos tome. No queramos resolver lo espiritual por medio de lo físico, porque si Yahweh dijo que iríamos a la otra orilla, llegaremos. Llegaremos, porque es palabra del Eterno. Si tienes enemigos y guardas bien la Torah, si eres verdaderamente un justo, pidámosle a Yahweh que abra nuestros ojos espirituales para que veamos todos el ejército celestial que está con nosotros. Muchas veces lo hemos dicho, y es así en los santos, porque si Yahweh con nosotros, ¿quién contra nosotros? En el momento justo, Yahweh cegará a todos nuestros enemigos. Muchos ya están ciegos, pero en el momento justo y preciso, Yahweh hará su obra con ellos. No hay por qué preocuparse. Nosotros y ellos estamos en las manos del Eterno, y el Eterno está permitiendo que todos esos enemigos acumulen ira para el día de la ira, ira para el día de la ira, ira para el día de la ira. Y al final se derramará su copa sobre su cabeza si es que no se arrepienten. Nosotros no les deseamos mal a nadie, pero sabemos
que de nosotros, con nosotros está Yahweh y de Él es la victoria. Aunque fueran por miles o fueran millones, como cuando sitiaron a Jerusalén, Él nos guardará y nos va a librar en un instante. Aleluya. Si tú eres nuevo, amado hermano, nuevecito, nuevecita, hermana, nuevecita, y estás aprendiendo y quieres esta protección, urge que entres a los pactos y guardes el Shabbat. Sí, que entres a los mandamientos, que empieces a guardar la santidad. Muchas almas que están viendo los videos dicen, bueno, yo no sé ni qué es el Shabbat, yo no sé, no entiendo, ¿qué debo de hacer? Primero, analiza tu vida. Tú sabes que hay muchas cosas que haces que no están bien. Chismes, robos, mentiras, defraudar la confianza, etcétera, etcétera. Empieza a dejar de hacerlo. Restituye. Si tienes cosas que no sean tuyas, devuélvelas y añádeles la quinta parte si es que las robaste. A vivir la santidad. Llama a los teléfonos que aparecieron al principio de la de la administración, o escríbenos un comentario y te vamos a dar los números para que te comuniques con nosotros por WhatsApp y te enseñemos a guardar el Shabbat, a que hagas liberación demoníaca. Urge, urge, urge. Porque dice Yahshua en Juan 14:15 que si me amáis, guardad mis mandamientos. El Shabbat está en Éxodo 20, 8 al 11. En Génesis 17 la circuncisión para todos los varones está vigente. Yahshua nos enseñó en Mateo 5, 17 al 19 que no ha venido a abrogar la Torá ni los profetas. Y en Proverbios 28, 13 dice que todo aquel que confiesa sus pecados y se aparta, ese alcanzará compasión. Apúrense, nuevecitos, el tiempo es corto, apúrense, apúrense, apúrense. Y por último, como lo dije, ya no me voy a referir a este punto, ya cada quien sabe lo que hace. Si tú, pese a que has visto tantas noticias que manda nuestro amado Roe, quieres seguir estando en el mundo, allá en Babilonia, allá en tantos lugares donde se practica el pecado, quieres estar aislado y no has querido estar en una comunidad, ya estás así, o si no es que ya llegaste a un punto de no retorno. Porque el Eterno, en el Holocausto, los años anteriores abrió las puertas para que nuestros hermanos empezaran a llegar, y muchos dijeron no. Historias contadas por ellos mismos, por sus propios rabinos. Llegaba un Yehudí y les decía a todos en la sinagoga, oigan, miren, en Alemania están haciendo esto, ya invadieron Polonia, están haciendo aquello, están concentrando a los judíos. Y los judíos decían, los Yudim, en diferentes países, los Países Bajos, no, eso no es posible, no puede estar pasando. Muchas veces se te ha advertido a través de nuestro amado Roe, por profecía de Yahshua Mashiach, que las cosas se iban a empeorar. Desde la caída de Adán, vamos a decirlo así, desde el pecado de Adán hasta el día de hoy, jamás la humanidad ha mejorado. Jamás. Hablo de la humanidad. Cuando nuestro Adón Yahshua Mashiach vino, y vino para rescatar a muchos. Pero en sí la humanidad jamás ha mejorado, ni mejorará. Dice nuestro amado Roe, nos ha enseñado, es un tren descarrilado. Ya no tiene forma de retorno. Y si tú quieres todavía seguir allá, la próxima vez que te des cuenta, puede ser que ya estés en un punto sin regreso. Así como los Yehudim ya no pudieron escapar y después fueron perseguidos lamentablemente en la Shoah, en la catástrofe, y es algo muy triste. Abre los ojos, abre los ojos, abre los ojos. Es el último aviso que al menos por mi parte yo siento que tengo que darles. Ya han sido muchos, cada quien sabrá y tendrá que vivir las consecuencias de sus decisiones. Amados Ajim, vamos a darle gracias al Eterno y ya con esto terminamos. Si tú estás viviendo en santidad, guardas la Torá, eres Kadosh, sigues las instrucciones que el Eterno nos va dando por medio de su bendito Ruach HaKodesh a través de nuestro amado Roe, vives creyendo que la profecía no está lejos, sino está aquí cumpliéndose delante de nuestros ojos, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, todo va a estar bien. No nos faltará pan, no nos faltará agua, no nos faltará leche para nuestros hijos, no nos faltará nada en el nombre bendito y poderoso de Yahshua HaMashiach. Aleluya, bendito es Yahshua HaMashiach, bendito es Yahweh Sebaot, aleluya, aleluya, aleluya. Así, con gozo,
Porque si no te gozas, entonces no tienes el Ruach HaKodesh, y entonces esto no se cumple. Pero si te estás gozando, ¿verdad? Aleluya, bendito es Yahshua HaMashiach. Aleluya, bendito es el Abacadosh. Sonríe, sonríe. Sí, Yahshua viene pronto. Muchas cosas pasarán antes. Están profetizadas. Pero que en ese momento, cuando veamos una cosa u otra, hay claves, amados Sahim. Hay muchos hermanos que se han ido sumando a través de los diferentes años, que muchos ya no conocieron en las reuniones presenciales, pero nosotros, nuestro amado Ron nos ha enseñado muchas halelot, muchas muy sencillas. Yo les platicaba que cuando yo iba manejando, yo empecé a cantar Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Asher kideshanu bemitzvotav Yahshua toda rabá. ¿Qué quiere decir este canto? Está en hebreo. Bendito eres Yahweh, nuestro Señor, que nos has dado tus mandamientos. Bendito eres Yahshua HaMashiach. ¿Sí? Hay muchas halelot, apréndanselas, apréndanselas. Y si a veces como que hay cosas que no, como que no sabes qué hacer y qué hago, qué digo, no sé qué hacer, canta, canta. A mí esa vez que me tocó, la verdad sí, estaba muy fuerte la lluvia. Yo venía acompañado de mi esposa y yo vi como también ella se empezaba a preocupar. Le dije, no te preocupes, vamos a exaltar al Eterno. Y ni siquiera prendimos el radio, así, cantando y repitiendo esta misma jalel. Baruch atah Adonai. Sí, seguimos, seguimos. Pasó la lluvia, llegamos a nuestro destino y bendito es Yahshua HaMashiach. Así que ánimo, amados Sahim. Hablando de cantar, vamos a exaltar al Eterno con esta preciosa jalel. Amén, aleluya. La siguiente jalel